Diálogo Franco es presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Angripaz, Frigorífico Neuland, La Criolla. Ciudadano César Emilio Rosell y ciudadano Jorge Enrique Bogarín González juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República en sus funciones como miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Si así no lo hicieren, Dios, la patria y el pueblo paraguayo os lo demandan. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy un tema interesante, candente del momento. Estamos ya en un ambiente preelectoral. Las elecciones internas de los partidos políticos serán el próximo 18 de diciembre, antes de la Navidad. Y un poquito después de la Semana Santa, el año siguiente, el 30 de abril, serán las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, gobernadores, diputados, junta departamental y, por supuesto, la actuación de la justicia electoral una vez más va a ser preponderante. El día de hoy, justo hoy, lunes 6 de junio, juraron 2 nuevos ministros. De esa manera se normaliza otra vez la composición del Tribunal Superior de Justicia Electoral y hoy vamos a conversar con ellos. Aquí en estudio está el doctor César Rosell, flamante ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, presidente. Es un placer, un gusto compartir contigo esta noche y con tu gran audiencia. Ministro, no es habitual que cuando se lleva al Senado en una terna alguien sea electo por unanimidad. Tu caso debe ser seguramente, siendo el único, uno de los pocos por unanimidad, ¿eh? Así que mismo. Felicitaciones. Gracias, presidente. Gracias. Una mayor responsabilidad. Sí, una mayor responsabilidad. También estamos ya, Pame, en comunicación. Estamos en comunicación con el doctor Jorge Bogarín, también flamante ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ministro Jorge Bogarín, ¿cómo estás, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Federico. Un placer estar contigo, con tu audiencia, y estamos a disposición. Buenas noches, doctor Rosell. Estuvimos viviendo una jornada muy emotiva en la fecha con el doctor Rosell y con toda la familia de la justicia electoral, y estamos a disposición tuya, presidente. Bueno, muchas gracias, muchas felicidades a ambos. Tienen una enorme responsabilidad porque, repito, nada más ni nada menos son los que van a actuar de árbitro en estas elecciones internas de diciembre, no tanto, ¿verdad? Pero sí definitivamente en abril, pero ya trabajando desde ahora con todo este sistema. Vamos a entrar ya sin más preámbulo. La audiencia de Diálogo Franco seguramente estará muy contenta de tener justo el día del juramento a ambos ministros, nuevos ministros. ¿Cuáles son los mayores desafíos, doctor César Rosell, como ministro? He visto que trabajaste mucho en el tema de participación, fuiste director de partidos políticos, todo el tema de responsabilidad, de trazabilidad del dinero, de cómo se va a financiar las candidaturas y los partidos políticos. Estuviste trabajando muy duro. Así es, presidente. Yo tengo una expertise de 26 años en la justicia. Me tocó trabajar en temas sensibles, especialmente en el financiamiento. Creo que es mi trabajo más sensible, por así decirlo, pero dentro del marco también de estos años estuve en participación. Soy muy insistente en el aumento de la participación, en la inclusión de esa franja de edad de 18 a 24, que es la que más ingresa por inscripción automática, pero que es la que menos participa. También soy docente de la Escuela de Mujeres, ¿verdad? De la Justicia Electoral. La Justicia Electoral tiene una escuela de mujeres de liderazgo, ¿verdad? Entonces también estoy ahí como docente, también participando de esa manera, colaborando en esa otra
perspectiva, que es la mayor participación en la historia de la República del Paraguay es de la mujer, pero los cargos no reflejan eso. Y como bien dijiste, presidente, el tema del financiamiento político, que es un tema no menor, un tema que ahora está muy en alza. Paraguay tiene una ley del año 2012, no te diría relativamente nueva, es nueva para lo que es el ámbito político regional. Entonces, realmente que esto empiece a tomar un impulso muy grande con estas entrevistas, con toda su experiencia, parece, no es que parezca, es realmente muy preponderante para todo el sistema democrático y para la salud democrática del país. Doctor Jorge Bogarín, en las últimas elecciones también ya existía la ley de financiamiento político, incluso se pidió que hayan declaraciones, participaron contadores. Yo he visto, y creo que no habrá pasado a ningún análisis agudo, menos al tuyo, doctor, igual al doctor Rosell, el hecho de que varios candidatos presentaron rendiciones de cuenta maquilladas. Es absolutamente inaceptable, impensable que se haya gastado lo que se graficó. ¿Cómo se puede mejorar eso para sincerar la rendición de cuenta, doctor Jorge Bogarín? Bueno, ese es uno de los desafíos más grandes que tienen los nuevos ministros y la administración del Tribunal Superior de Justicia Electoral. No solamente las rendiciones, sino el determinar el origen del dinero que financian las campañas. Habíamos hablado con el doctor Rosell de que es una preocupación el determinar de dónde proviene el dinero de las campañas. No más dinero espurio, no más dinero proveniente de la criminalidad organizada, de actividades ilícitas con la fachada de campañas políticas. Esa es una máxima preocupación, determinar la trazabilidad del dinero. Y hay algunas, personalmente me he encontrado con disposiciones un tanto dispersas y sobre todo algunos actores políticos hablan de que es un poco complejo el procedimiento para las rendiciones de cuentas, para obtener los clasificadores presupuestarios, para determinar el origen del dinero que financia las campañas políticas. Entonces vamos a ponernos a trabajar sobre ese tema y sobre todo trabajar en el tema del financiamiento privado de las campañas. El financiamiento público en principio está cubierto con los aportes, los subsidios, pero y hay un control interesante allí, pero donde tenemos que poner el máximo esfuerzo es en el aporte privado a las campañas, determinar la trazabilidad de ese dinero y trabajar. Hay buenos técnicos en la justicia electoral, precisamente el doctor Rosell es uno de ellos, hace más de 20 años trabajando en la administración de la justicia electoral, pero también hay organizaciones interesantes como Semillas, por ejemplo, que está trabajando. Precisamente hoy recibí el saludo de la doctora Marta Ferrara, que está en una jornada internacional, y vamos a trabajar con estas organizaciones también. Y sobre todo un trabajo coordinado con la SED, la Subsecretaría de Estado de Tributación, con la SENAT, con la CEPRELAF, con la Superintendencia de Bancos, para tener un panorama completo de esto, doctor. Es muy importante y sobre todo ingresar a este tema que está muy sensible. Yo considero y hemos dicho que un país que está dominado por el dinero del narcotráfico, por el dinero de la criminalidad organizada, es un país que no tiene futuro. Entonces es un compromiso, se ha hablado al inicio de este programa del respaldo que hemos recibido de las organizaciones políticas, de los parlamentarios, de los representantes del pueblo, de las organizaciones sociales, y eso implica un mayor compromiso aún, honrar esta confianza que ha sido depositada en nuestras personas, y este es uno de los aspectos. Pero también quiero enfatizar de que vamos a trabajar en el manejo de la cosa pública, en la administración del dinero público, en cómo se manejan los recursos humanos y sobre todo en la
en dotar de mayor seguridad al sistema electoral, de que la voluntad popular sea respetada y tenga plena vigencia en nuestro país, doctor. Muy bien, me gustaría, sobre todo por una cuestión para la audiencia, si se puede ir agotando primero el tema de todo lo que hace en relación al tema del financiamiento político. Doctor Rosell, cuando el expresidente Horacio Cartes dice yo pago de mi bolsillo y pago todo, ¿no te provoca urticaria eso? Antes que nada, buenas noches a mi querido doctor Bogarín. No lo había saludado, así que le pido disculpas. Cuando él hizo esa declaración, antes no existía todavía la nueva ley de financiamiento que incluía... Yo pues soy clínico, soy médico, no hago autopsia. Lo que ya falleció, ¿verdad? Pero hoy, doctor Rosell, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, aparece alguien y dice yo pago todo de mi bolsillo. ¿No te provoca taquicardia eso? Bueno, está plasmado en mis libros. Creo que el financiamiento público es el camino. Mayor financiamiento público. Y esto no es muy popular porque generalmente significa una mayor gasto público. Cree la gente que es un mayor gasto público y no una inversión democrática. Inclusive no creo que sea mucho mayor a la devolución, porque hay que entender el sistema. ¿El sistema actual cuál es? Se paga 15% del jornal mínimo por cada voto obtenido. Esa es la única forma de devolución de dinero del subsidio electoral. ¿Por qué voy a esto? Para que la gente pueda entender que el financiamiento... Importante porque está en contra y no quiere que se le dé plata a los partidos políticos. Exacto. Entonces es importante que desarrolles esto, por favor. Exacto, y no quiero ser repetitivo con un ejemplo, pero hay un ejemplo que es muy gráfico en la región, por sobre todo cuando hago una consulta, cuando vamos a una charla o algo lo demás, hablamos siempre del tema de que un país donde existen ciertas necesidades, ¿verdad? Tenga que invertir en política. Obviamente la política está muy golpeada y más luego de la emergencia de las redes sociales y donde cualquiera puede ser... Comunicacionalmente, convengamos, no es lo mejor. Exacto. Pero hay que explicar, ese es el desafío. Entonces es muy bueno ese desafío, como bien dijiste, presidente. Entonces empezamos a hacer un juego de qué país cree el ciudadano, el que está ahí con nosotros en la charla, cree que es el único país que admite financiamiento exclusivamente privado. Y la mayoría dice Uruguay, Chile, ¿eh? No, el único país es Venezuela, ¿verdad? El único país que admite exclusivamente el financiamiento privado y nada del financiamiento público. Entonces empezamos a hacer un montón de ejemplos en el cual vemos cómo el gasto público en el sistema de financiamiento político como una inversión y no un gasto, ¿verdad? Claro. Yo, respondiendo a tu pregunta de forma directa, creo que nuestro financiamiento merece una reingeniería hacia un sistema mucho más público que el privado, ¿verdad? Ya sea de forma íntegra, sea propaganda, sea gasto, sea financiamiento previo, no solamente posterior, porque ¿qué significa ahora? Uno tiene que conseguir el dinero, vos que sos un político de muchos años, doctor, sabe más que nadie, tiene que conseguir un dinero previo para ejecutarlo dentro de la campaña. Totalmente. Entonces un sistema público donde pueda ejercer, donde pueda darse un dinero para que vaya a ser un poco más equitativa toda esa campaña a las diferentes agrupaciones políticas, podría ser una de las varias aristas que podría tener un nuevo sistema de financiamiento político. Repito, no es muy popular lo que estoy diciendo, sí, pero es lo que mejor le puede ir al país. Lo que el doctor César Rosell, el Nobel ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, acaba de decir es que es preferible que el Estado auspicie, solvente los gastos de una elección antes que el político vaya y pida plata al narcotráfico, a contrabando de cigarrillos, en fin, a cualquier comercio ilegal, y que de esa manera esté ingresando plata también ilegal. Cuando en tu anterior intervención, doctor Jorge Borgarín, hablaba de instituciones que podrían coadyuvar al trabajo de la justicia, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿con quiénes crees que podés tener una mayor y mejor alianza como para que ya en estas elecciones haya, si no cero, por lo menos mínima presencia de narcotráfico, de contrabando dentro de la política paraguaya? Bueno, hablábamos, Federico, de instituciones públicas en primer lugar, y me olvidé de mencionar hay parlamentarios que están trabajando en las disposiciones legales. Se ha dictado un paquete de legislación
antilavado, destinado a combatir este tipo de conductas ilícitas, el lavado de activos. Pero también hay que trabajar con la CEPLAF, hay que trabajar con el Ministerio Público, hay que trabajar con la SENAT, con la Subsecretaría de Estado de Tributación, sobre todo para determinar la trazabilidad del dinero privado que financia las campañas. Yo de momento no especificaría todavía ninguna persona en particular, pero sí va a ser una máxima preocupación y va a ser de mucha utilidad la especialización que ha obtenido durante estos años el doctor Rosell con este trabajo directo en materia de financiación. Hay unas obras muy buenas que estoy yo ahora mismo trabajando, estoy leyendo, estoy analizando unas obras que ha escrito el doctor Rosell en estos largos años de especialización que ha tenido, pero también instituciones privadas. En este momento recuerdo en particular a Semillas, una organización no gubernamental dirigida por la doctora Marta Ferrara. Justamente he tenido oportunidad de conversar esta tarde con ella. Está en unas jornadas internacionales ahora mismo y he conversado con ella que a su vuelta vamos a articular unas reuniones de trabajo, porque tenemos un cronograma electoral. Hay unas internas muy fuertes, como bien lo dijiste, para el 18 de diciembre y bueno, y las nacionales para abril del año que viene, y vamos a dotar de la mayor seguridad posible a estas campañas y sobre todo tratar de evitar el ingreso de dinero espurio en las campañas políticas. Es una máxima preocupación que tenemos. Ya hemos conversado en varias oportunidades sobre este tema con el doctor Rosell y estamos trazando unos planes a ese efecto. Y sobre esto coincido plenamente con el doctor Rosell en el sentido de enfatizar la financiación pública por encima de la financiación privada. Y sabemos que esto probablemente no sea tan popular, pero aquí estamos fundamentalmente para dotar de seguridad al sistema. Y creemos que ese podría ser uno de los caminos. Así que estamos trabajando en todas las aristas posibles para evitar este tema. Es un tema que lamentablemente ha ingresado. Antes hablábamos, doctor, hablábamos de sicariato en ciudades lejanas, lo digo con todo respeto, en ciudades fronterizas, pero hoy está metido en todos los sectores de la sociedad, y el peligro es que permeabilice las instituciones democráticas, que dinamite la democracia. Entonces, eso es lo que no debemos permitir, y ese es uno de nuestros máximos objetivos: trabajar en evitar que ingrese dinero sucio, dinero espurio a las campañas políticas. Muy bien, nosotros vamos a ir al primer corte y luego de este corte regresamos con más Diálogo Franco. Bueno, acá estamos, temporada de invierno, cambio de clima. Ministro, gracias, esto presidente. Es una gentileza de Laboratorios EMPA para vos. Agripaz, un comprimido de mañana, un comprimido de noche, se acabó la gripe. Antihistamínico, antifebril, antialérgico, lo mejor que hay, no te va a dar sueño. Cuando trabajes durante el día no vas a tener sueño, y cuando te vas a dormir placenteramente. Así que Agripaz, gracias, un presidente. comprimido de mañana y un comprimido de noche. Tenemos otro para el ministro Jorge Bogarín. Un buen medicamento dado por un presidente médico. A la pucha, esto es un... No, mira, con receta, con absoluta confianza. Gracias, presidente. Bueno, la justicia electoral, ministro Rosell, ministro Bogarín, es una de las instituciones donde está garantizado de alguna manera el cuoteo político. Hay muchas direcciones estratégicas dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Supongo que no cambió mucho: dirección de registros electorales, Secretaría General, recursos financieros, recursos humanos, partidos políticos. ¿Cuántas direcciones son las más importantes? Te pregunto a vos, primero porque estás acá y segundo porque sos de la casa y tenés seguramente mejor grabado. ¿Cuántas direcciones hay en estos momentos dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Corto porque tengo otra pregunta después. No sé si son dos, ¿la más importante o cuántas en total más o menos? Las más importantes. Y bueno, las más importantes, no quiero desprestigiar a ninguna, entonces no voy a citar a ninguna, pero yo creo que 7, 8 son claves
claves para lo que es el proceso en sí. Okay. Hay que entender que ahora la justicia electoral anteriormente solamente nos dedicábamos a lo que es la elección per se. Ahora se dedica al financiamiento, la participación ciudadana, o sea, tienen el TREP, la tecnología, o sea, son un montón de sistemas dinámicos que van evolucionando en el sistema electoral y hacen que sea más complejo el sistema de direcciones que fue evolucionando a lo que era anteriormente. Una de esas direcciones ocupaba vos, ministro, anteriormente, que es la dirección de partidos políticos, ¿verdad? Así mismo, estuve un tiempo, cuando eso era una coordinación, estuve por años en la coordinación de financiamiento político, ahora es una dirección, y a la par estaba como director de partidos políticos, el mismo sueldo presidente, claro, no cobra doble por las dobles funciones. ¿Cuántas direcciones está a cargo del Partido Colorado y cuánto de la oposición? Estamos haciendo una evaluación justamente con el ministro Bogarín para poder ejercer eso que había dicho presidente, que es el control mutuo, ¿verdad? Ejercer, pero actualmente hay una mayoría colorada dentro de las direcciones. Eso no está bien, ¿verdad? Y en el sistema actual que tenemos, los 3 ministros equitativamente, vamos a tratar de que eso sea 30-30, 30-33 o 33-33 y que podamos ejercer y dar mayor tranquilidad tanto a la ciudadanía, como usted bien dijo, presidente, esto está basado, el sistema electoral en sí está basado en un sistema de control mutuo de los partidos políticos, así que recuperar el poder, valga la redundancia, hacia las agrupaciones políticas y el control para que haya una mayor cantidad de participación en el poder dentro de la justicia electoral es lo que estamos charlando justamente de muy buena manera con los otros 2 miembros. Doctor Jorge Bogarín, ministro, cuando fui presidente del partido, una de las desavenencias más fuertes que tuve con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral era que mi partido no estaba representado en todas las direcciones. Si hablamos proporcionalmente, la mayoría o casi todas eran coloradas y a nosotros, los del Partido Liberal, nos tocaba en algunos casos una vicedirección o una dirección adjunta. Eso se da también incluso en los registros electorales en cada ciudad, en Fernando, en San Lorenzo, en Luque, en Pacaraí, y siempre hay una hegemonía colorada. Eso llegó el momento de cambiar. ¿Están dispuestos ustedes a cambiar eso, doctor Jorge Bogarín? Sí, yo antes de ingresar en eso me había olvidado de decir que algo que va a facilitar nuestra labor en lo que hablábamos anteriormente, y esto es que tenemos un muy buen nivel de respaldo y las manos libres para hacerlo. Y los 3 hemos hablado, y sobre todo los ministros nuevos, de que vamos a buscar el equilibrio y el recíproco control. Y para eso es fundamental tener una distribución igualitaria y que todos los sectores estén representados en esas direcciones. Y ya hemos empezado a trabajar sobre eso, y mañana va a continuar esa labor. Tenemos una reunión con el doctor Bestar, con el doctor Russell, y ya nos sentamos a trabajar sobre ese tema de las direcciones. Y sobre todo es importante también, yo quiero enfatizar en el manejo administrativo, es muy importante el manejo de la cosa pública, que sea transparente, el manejo de los recursos humanos, sobre todo para dotarle de certeza a los resultados electorales y el respeto a las manifestaciones populares, el respeto a la vigencia de que se respeten los resultados electorales, la voluntad popular, doctor. Es muy importante, pero para eso tenemos que tener un adecuado control, un recíproco control y un equilibrio en el manejo de las direcciones. Y ya estamos empezando a trabajar en el organigrama y estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo acá y lo que venimos hablando de que tenemos que trabajar en una distribución igualitaria de las direcciones. Hay una supremacía histórica, pero eso no implica que nosotros vamos a atropellar la institución, sino que vamos a trabajar en forma coordinada, en forma dialogada. Vamos a ver el mejor manejo posible para la justicia electoral y sobre todo dotar de seguridad al sistema electoral.
Quiero decir en ese sentido que tenemos un muy buen nivel de respaldo a los efectos de realizar y tenemos las manos libres para hacerlo. Las manos libres y no tenemos un compromiso más que el compromiso democrático de administrar correctamente el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Al doctor César Rosell se lo ubica como un militante del Partido Liberal Radical Auténtico. Tengo entendido que es así, doctor, ¿verdad? Sí, doctor, así mismo. Bien definido. El ministro Jorge Bogarín, ¿a vos no se te conoce ninguna militancia, ninguna conscripción partidaria? Bueno, yo estoy, en estos momentos no estoy afiliado a ningún partido político. Y en algún momento, hace muchísimos años, trabajé en el movimiento Asunción para Todos, que lleva al doctor Filisola a la intendencia de la ciudad de Asunción. Y posteriormente ya fui al juzgado, me desafilié. El padrón de Asunción para Todos había pasado y tuve una corta participación en el Tribunal Electoral del Encuentro Nacional por un acuerdo que se dio en aquel momento, hace muchísimos años, pero rápidamente fui designado juez penal y allí me desafilié, ya no volví a afiliarme. Vuelvo hoy a la función pública después de 20 años. En abril del año 2002 dejé de ser juez y me dediqué a la profesión de abogado. Me dediqué a la docencia, me dediqué a la investigación y hasta en estos momentos fui director de un estudio jurídico que en estos momentos he pasado a mis compañeros. Obviamente no puedo ya desempeñar la profesión por expresas disposiciones constitucionales y legales. Entonces represento a un sector independiente, represento al tercer espacio. En principio mi apoyo, soporte político proviene del Frente Guazú y la idea es representar justamente ese equilibrio de fuerzas. Y yo he buscado en todas mis conversaciones con las fuerzas políticas ser una figura de consenso. Y yo creo que lo hemos logrado en gran medida con el histórico apoyo que hemos recibido por parte de los señores senadores a ese discurso que no es ninguna ficción, que es una realidad de representar a ese tercer espacio y representar una figura de consenso. Ha tenido una importante trascendencia en los efectos de lograr ese apoyo. Entonces voy a hacer un poco una figura de equilibrio entre el representante del Partido Liberal, el doctor Rosell, y el representante del Partido Colorado, el doctor Bestar, y para que se produzca ese equilibrio que estamos buscando en el manejo de la justicia electoral, doctor. Muy importante lo que dice el doctor Bogarín, lo del equilibrio, porque yo nunca olvido, justamente mi hermano Yoyito fue el que por primera vez en la historia, si consideramos las últimas elecciones, el presidente José Patricio Guyari le habría ganado al candidato del Partido Colorado, la fórmula Fleitas López Moreira, si mal no recuerdo, en el año 1928. Después de ahí, la primera vez que el Partido Liberal le gana a un representante del Partido Colorado fue en el 2000, justamente en las elecciones para vicepresidente. Y la justicia electoral, hay que reconocer eso. Uno puede estar de acuerdo, puede no coincidir, pero hay que ser objetivo. La justicia electoral dio su boca de urna con una diferencia que era 0,5%, se mantuvo y plasmó como cristal de roca en forma transparente el resultado, justamente como parte de ese equilibrio. Ustedes tienen la gran responsabilidad de continuar y mantener ese equilibrio, doctor César Rosell. Así mismo, presidente, de estas 20 últimas elecciones democráticas que se hicieron luego del golpe, obviamente, la justicia electoral ha tenido un excelente desempeño. Yo creo que mucha crítica a lo que nos ha tocado ser observadores internacionales y ver realmente resultados de días posteriores donde un resultado como el del TREP creo que es fundamental, da una tranquilidad. El TREP actualmente da una tranquilidad a la ciudadanía, tiene un margen de error del 0, algo %, muy escaso. Así que
es como el corazón de la justicia electoral en el sentido de la tranquilidad que da. Nosotros estamos acostumbrados, bien acostumbrados creo yo, a saber que luego de una elección, 1 hora y media después, ya tenemos resultados que muchos no varían realmente de lo que son luego del juzgamiento de la elección. Nuestro compromiso es mantener eso, potenciar de la mayor forma posible la participación, el financiamiento. Contamos con una figura penal, de un penalista experto como el doctor Bogarín. Creo que nos va a fortalecer muchísimo su experiencia en el ámbito penal, porque actualmente en las leyes electorales tenemos esa falencia. Ahora tenemos muchas leyes, pero no hay mucho cumplimiento en el sentido de que la parte de delitos y faltas es bastante débil, ¿verdad? Yo creo que la experiencia que nos va a dar el doctor Bogarín en todo este ámbito para hacer ya sea una reforma electoral, una reforma institucional, va a ser clave para poder dar un ajuste mayor al sistema democrático. Doctor Jorge Bogarín, ministro, te escuché, hablaste siempre de la transparencia, de cristalinizar la justicia electoral, lo cual implica permitir que las decisiones del Consejo del Tribunal sean abiertas, sean transmitidas en directo, la conformación de los juzgados de las circunscripciones electorales, el Tribunal de la Capital, el Tribunal de otras localidades del interior también sean transparentes y sobre todo plurales. ¿Vos te ratificás ahora ya como ministro de que vas a cumplir todos tus compromisos, doctor Bogarín? Ese es el objetivo, doctor Federico. En primer lugar, hemos hablado en las distintas audiencias públicas que hemos tenido la posibilidad de la búsqueda de transmitir las sesiones de los ministros de la justicia electoral para que la ciudadanía se entere cómo trabajan, cómo piensan, qué es lo que hacen los ministros del Tribunal Superior. En segundo lugar, el manejo transparente de la administración y algunas direcciones claves, como por ejemplo el Departamento de Informática. Y ahí yo le agregaría a lo que acaba de decir el doctor Russell, esos resultados del TREP que nos dan la posibilidad de saber de forma rápida los resultados, dotarle aún de mayor seguridad acompañando a esos resultados de la transmisión de las actas, por ejemplo, que es lo que tenemos que analizar. Y el manejo de la administración del dinero público. En relación a los fallos, la creación de un observatorio de casos emblemáticos para que la ciudadanía pueda seguir el desarrollo de esos casos, y también la creación de un archivo de jurisprudencia de los tribunales electorales. Eso es fundamental. También hay que trabajar en incentivar la participación. Por ejemplo, está establecidas las multas para las personas que no votan, pero no está reglamentada. Pero no ir solamente a la represión, sino buscar incentivar la participación. Imagínate que, por ejemplo, sectores vulnerables como los paraguayos, digo vulnerables por la ausencia del Estado, muchas veces los paraguayos que están en el extranjero, que ha sido aprobada su participación en el referéndum del año 2011, votó unos 11%, y tenemos actualmente registrado menos de 50.000 personas, y hay, según las últimas estadísticas, entre 800.000 a 1.000.000 de personas paraguayos en el extranjero. Ya me han llamado algunas organizaciones para empezar a conversar sobre esto, y ahí tenemos que ver una plataforma para la inscripción de estas personas, porque si tenemos 800.000 a 1.000.000 de paraguayos afuera, no tenemos ni 50.000 inscriptos, entonces algo está pasando con eso, tenemos que trabajar. Y también incentivar la participación de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes en el ejercicio del sufragio. Ese derecho, deber y función pública del elector tenemos que trabajarlo, y hay que incentivar la participación, porque la participación ha venido bajando en las últimas elecciones. Entonces eso es algo que debería preocuparnos y debería ocupar nuestra atención para hacerlo. Es decir, si bien es verdad, la justicia electoral es una institución creíble, hoy día hay todavía mucho por hacer. Cuando nos ponemos a conversar sobre estos puntos, hemos encontrado muchísimas cosas, y en estas audiencias públicas, en estas postulaciones, han surgido ideas muy interesantes
Bueno, se nos cortó la comunicación con el doctor Jorge Bogarín. Nosotros aprovechamos para hacer un corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Bueno, quería compartir con ustedes la alegría, la satisfacción. Tuvimos una reunión con el amigo, el doctor Belarmino Fernández. De nuevo, Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Se suma a los auspiciantes de Diálogo Franco. Así que muchas gracias, don Belarmino. Prometo no defraudar esa confianza y por supuesto seguramente vos te vas a dar cuenta por la cantidad de ventas que vas a tener. Este es uno de los programas más vistos de la televisión paraguaya y ahí tenés el motivo por el cual. Doctor César Rosell, ministro, el doctor Bestar se ha convertido casi en una suerte de Gaspar Rodríguez de Francia, medio vitalicio. Desde hace 7, 8 años que está como presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Hay posibilidad de alternancia en el Tribunal Electoral? ¿Le correspondería a uno de ustedes asumir la presidencia del tribunal? Sí, tenemos mañana una plenaria importante. Yo creo que vamos a hacer lo mejor para la institución. La alternancia sería lo ideal, lo correcto, creo yo, hasta te diría. Y yo creo que vamos a llegar a un buen puerto luego de la reunión y poder hacer entre los tres una alternancia saludable para la institución. Y aprovechar este connubio que hay con el ministro Bogarín, que se llevan tan bien, que están comenzando, y ojalá que se pongan de acuerdo para que no solamente haya alternancia. Mira, tengo el mejor de los conceptos con respecto al ministro Bestar, pero ya, como dice Michel Carrizosa o Alema, hace 7, 8 años que está, entonces ya le corresponde. Y lo mismo en el tema de las otras direcciones. Doctor Rosell, el voto de los paraguayos en el extranjero, ¿por qué hay tan poco interés? Decía el ministro recién cuando hablaba de que aproximadamente 2 millones de paraguayos, si mal no recuerdo, dijo el ministro Bogarín, y sin embargo hay 20.000 inscritos. ¿Esos números son reales, doctor Rosell? Bueno, ahora se viene un cambio con el tema de la ley de inscripción automática prácticamente de los extranjeros, ¿verdad? De los paraguayos residentes en el extranjero. Yo particularmente, y como lo hablamos ya con el ministro Bogarín, tenemos muy buena comunicación, buena receptividad, buenas las mismas ideas. ¿Qué falta le hace a la concertación Estamos bastante... esa experiencia de ustedes? Bastante con muy buena comunicación. Bueno, perdón por la interrupción. Yo creo que hay que trabajar mucho en el tema del voto por sobre todo, ¿verdad? Sí. La inscripción automática está, vamos a adaptarla, pero facilitar al paraguayo que está en el extranjero. ¿Qué más hay que hacer para...? Y hay que trabajar en facilitar el voto. Por ejemplo, eso de que se traslade. Estuve escuchando una anécdota de un paraguayo que estaba en el extranjero, que estaba viviendo en Irlanda y que tenía que ir a Barcelona, por ejemplo, a votar, ¿verdad? Escuché. Entonces, ver la forma de votar por un correo certificado, ¿verdad? Como lo hace Estados Unidos, Corea. ¿La legislación permite? Sí, tenemos que adaptar a la reglamentación que nos da la 635, que es la ley que reglamenta la justicia electoral, que nos permite a nosotros reglamentar ese proceso, y vamos a estudiarlo a profundidad. Te estoy hablando de una manera muy rápida, asumiendo el tema, pero creo que el tema está en facilitar el voto al paraguayo, que no tenga que manejar tanto, ir hasta lugares tan extremos para poder votar, ya sea por correo, de forma certificada, por la tecnología, hacerlo de forma anticipada, agarrar esa experiencia internacional que se hace en tiempos de guerra y todo lo demás, para poder... Que se hace en los Estados Unidos también, ¿eh? En los Estados Unidos, se hace por voto por correo certificado y se abre una mesa y se escruta como tiene que ser. Hay buena experiencia al respecto, podría ser una de las soluciones. Tenemos que acercarnos, como bien dijo el ministro, a los residentes y hacerlo de forma rápida. Nosotros estamos todavía con el protocolo iniciado, hoy recién asumimos, juramos, mañana tenemos reuniones, pero ya sentarnos realmente a trabajar en el remedio para eso, ¿eh? Ministro Bogarín, te pido disculpas, doctor, porque se cortó la comunicación, pero ya nos habían avisado que dura 45 minutos y después se corta automáticamente. De todos modos, pido las disculpas. Me gustaría si poder desarrollar un poco tu visión respecto a la utilización de las máquinas de votación, teniendo en cuenta que tenemos también el desbloqueo de lista. Tu experiencia con el desbloqueo de lista, hay que continuar, hay que hacer cambios, y el uso de las máquinas de votación, por favor, ministro Jorge Bogarín. Sí, lo que primero quería decirte que los números de paraguayos en el extranjero, más o menos 800.000 a 1 millón de paraguayos fuera, lo que son las cifras extraoficiales.
y tenemos inscritas aproximadamente 38.000 paraguayos, que es una cifra muy baja. Y hay que ver los sistemas de implementar plataformas a los efectos del registro de estas personas, por una parte, y la seguridad en el voto. De Estados Unidos, por ejemplo, tuvo muy buena experiencia. Nosotros vamos a ver la posibilidad de implementar eso. Imagínate que tengamos que poner un colegio electoral, y lo digo con todo respeto, en Taiwán, ya lejos del costo que implica para el Estado paraguayo eso, sí, cómo se podría facilitar en materia de gastos, en materia de inversión, en materia de seguridad, implementar el voto por correo electrónico, por ejemplo, como lo hizo Estados Unidos en las últimas elecciones y algunos otros países en ese sentido. Y lo otro, vamos a ver, quiero ingresar a hacer una evaluación sobre el desbloqueo de listas, el voto preferencial. Hay que hacer un análisis de las últimas elecciones municipales y vamos a ver, nosotros tenemos unas internas, y lo digo con todo respeto, muy fuertes ahora en diciembre, y siempre es bueno, y hablábamos eso con el ministro Rosell, de hacer una evaluación post elecciones y ver un poco la experiencia y capitalizar, aprender de los errores, si existen errores, y de la seguridad que hemos tenido con las urnas electrónicas. Y es un tema que está pendiente ahí, de que vamos a revisarlo a fondo. Sobre todo hacer una, reitero, doctor, una evaluación del sistema que hemos implementado. Y hablamos en ese sentido del desbloqueo de listas, hablamos del voto preferencial, hablamos de la utilización de las urnas electrónicas. Es decir, el objetivo es dotarle de la mayor seguridad posible al respeto a la voluntad popular, que la ciudadanía se sienta segura con sus elecciones, que esos resultados que se informan, que esos son los verdaderos resultados. Eso es muy importante para la democracia en nuestro país, doctor Federico. Sí, por supuesto, endoso 100%. Doctor Rosell, cuando uno entra en una administración, yo entré y salí varias veces, así que lo tengo como sabida, se hace lo que se llama el inventario, es la rendición de cuentas, la auditoría. Ustedes, al ingresar hoy oficialmente al Tribunal de Cuentas, y seguramente traté de no hacerle la misma pregunta a los dos, pero creo que esta sí vale la pena que desarrolles tanto vos, ministro, como el ministro Bogarín. Ustedes entran sabiendo exactamente lo que hay, tienen beneficio de inventario, hicieron un corte contable, no hay nada que tenga que investigar dentro, administrativamente hablando, dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Nosotros estamos en comunicación permanente y esa es una de nuestras tareas, hacer seguramente un corte administrativo. Si bien yo provengo de la casa, hay cosas que como uno como director las ve y otra como Claro. ministro totalmente diferente. Justamente el doctor Bogarín ya nos había recomendado como un penalista experto en la materia y todo lo demás, hacer realmente una evaluación sobre el tema. Entonces vamos a tener el alcance justamente mañana en la reunión, que es nuestra primera, te estoy dando una primicia, presidente, que es nuestra primera reunión oficial, por así decirlo. Bueno, tranquilo, acá te ven apenas 4 o 5 millones de personas, así que no te preocupes. Vamos a tratar ya ese tema para poder entrar con mucha confianza también ya dentro de la institución. La misma pregunta, ministro Bogarín, si podés ampliar, por favor. Sí, cómo no. Justamente ya lo hemos hablado, vamos a trabajar en primer lugar en un corte administrativo. La experiencia que acabas de describir, doctor Federico, es cuando uno ingresa a una administración, lo primero que hay que hacer es un corte administrativo, en primer lugar. Y si es necesario, en algún momento vemos ir a auditorías o sectores específicos, pero lo primero de todo, antes que nada, es un corte administrativo, que es lo que vamos a ingresar a hacer, porque uno ingresa a una administración nueva. Bueno, entonces vamos a ver con qué nos encontramos ahí, sin que ello implique decir estamos desconfiando de tal o cual cosa, sino fundamentalmente es lo que hay que hacer. Si uno ingresa a un sitio administrativo nuevo, digamos, es lo que
recomiendan las buenas costumbres administrativas de hacer un corte administrativo y ver un poco cómo está esa parte. Lo que nosotros lo que hemos hablado y reitero es trabajar en forma transparente. La ciudadanía sepa cómo se maneja la cosa pública, cómo se maneja su dinero, porque finalmente uno ingresa ahí a administrar un dinero que es público, es un dinero que es de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía tiene que saber, sus autoridades tienen que actuar en forma transparente cómo están manejando su dinero. Y una de las recomendaciones que hacen los expertos contables administrativos es hacer un corte. Bueno, esta administración llega hasta acá y a partir de ahí vemos con qué nos encontramos y adoptamos las medidas que sean pertinentes. Eso es lo que hemos hablado con el doctor Rosell y también vamos a hablar en esa reunión de trabajo que vamos a tener mañana los 3 ministros. Digamos, una cumbre de ministros a los efectos de ir determinando las medidas de gobierno que vamos a adoptar. Absolutamente, no solamente por ustedes que están ingresando, sino también por lo que están saliendo, de tal suerte a que cada uno tenga su responsabilidad. Nos quedan pocos minutos de programación y dejé lo más importante para mí, para esta parte final. No quiero invitarles, ni empujarles, ni obligarles a que caigan en un prevaricato, pero sí me interesa como ciudadano y voy a hacer la pregunta que me preocupa. Esta concertación, que no existe experiencia, porque la única experiencia que hay en la política paraguaya de concertación es la que tiene el partido Frente Guazú. Entre paréntesis, hay muchos aspectos que mejorar, ¿verdad? No puede ser que uno le pase la presidencia al otro, hoy va a ser presidente fulano, sino que hay que hacer como corresponde a una asamblea. Pero volviendo a nuestro tema, ¿cómo se va a votar? ¿Cómo se va a hacer para que ese día se vote si seguimos con la concertación? Porque las personas que van a integrar la mesa para la elección de la chapa presidencial podrán ser gente de diferentes partidos. ¿Y cómo esas personas van a auditar, van a de alguna manera llevar el escrutinio de listas plurinominales que son solamente de mi partido? ¿Cómo se va a hacer eso, ministro Rosell? Bueno, actualmente no sabemos, no quiero opinar porque no sé cómo va a estar conformado. Por eso no quiero que cometa ningún error. Me encantaría poder votar presidente, dar ese fallo para histórico, porque hace un fallo histórico, presumo que... ¿Pero vos crees que tiene solución eso? No, totalmente. Yo creo que eso tiene solución. O sea, no hay que preocuparse entonces. No, va a estar complejo seguramente, dependiendo, presidente, de cómo se conforme al final la concertación, pero yo creo que vamos a buscar una solución. Somos especialistas en buscar soluciones en el ámbito electoral, ya lo estamos pensando, te estoy siendo honesto, ya trajimos a la mesa ya en su momento, ya me había sentado a replantearlo, yo creo que vamos a encontrar la solución. Hay buenos profesionales con mucha experiencia en el ámbito electoral dentro de la justicia. Es una complejidad, no voy a ser deshonesto en eso, pero de que tiene una solución, tiene una solución. Ministro Bogarín, la misma consulta para vos. Sí, yo inicio la respuesta con una anécdota. En las audiencias públicas me costó un punto menos mi respuesta porque una persona a quien respeto mucho, ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eugenio Jiménez, me restó un punto porque me dijo que no había respondido directamente a la pregunta y mi respuesta fue, bueno, la duda en principio se está planteando de si se van a utilizar, una de las dudas, si se van a utilizar los padrones nacionales o la concertación va a usar los padrones de los distintos partidos políticos que conforman la concertación. Y ya hay voces que se alzan en contra de que se utilicen los padrones nacionales porque ahí están afiliados a otros partidos que no integran esa concertación. Entonces, ahí se podría plantear algún tipo de judicialización del problema y ahí es donde entraríamos en una causal de, no tanto no de prevaricato, sino fundamentalmente de una causal de excusación o recusación. Y si hay algo que hemos hablado es ejercer estas decisiones jurisdiccionales con valentía, con coraje y enfrentar la situación, aunque no guste. Lo que buscamos es dotarle de seguridad
al sistema. Y el doctor Eugenio Jiménez había dicho que al no ser un caso concreto, que la Corte manejaba un criterio que ahí no había una causal de excusación o recusación. Mi respuesta fue esa, ¿verdad? Exponer el eventual problema y que yo no quería todavía arriesgar una opinión, pero sí que conocía la situación. Y es lo mismo que te digo ahora, doctor Federico, en el sentido que ese podría ser uno de los inconvenientes y una eventual judicialización del tema. Entonces, más que una causal de prevaricato, puede ser una causal de excusación o de recusación, y a mí me gustaría que la ciudadanía conozca mi opinión como magistrado en ese sentido. Pero el objetivo es dotarle de seguridad al sistema, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar acabadamente la situación y dictar un fallo en caso que llegue a nuestra jurisdicción esa situación. Pero ese podría ser uno de los inconvenientes y una de las diferencias, desavenencias que se susciten en ese ámbito en caso de que se llegue a una concertación de la oposición para enfrentar al Partido Colorado. Gracias, ministro. Tenemos que irnos. Por favor, ¿me pueden ayudar? Quiero la foto, la imagen de cada uno de los ministros, de los dos ministros. Puede ser para despedida, por favor. Ministro Bogarín, ministro Rosell, si le podemos tener la imagen de ellos. Ahí están. ¿Podemos darle una primicia, una tranquilidad al pueblo paraguayo de que mañana ustedes van a votar unidos y vamos a tener después de mucho un presidente que no sea el doctor Bestar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Desde mi parte te puedo dar la tranquilidad de que vamos a hacer el consenso que sea conveniente para la ciudadanía, para el país y para la institución. Así no, pues tenemos que irnos ya. Ministro Bogarín. Suscribo las expresiones del ministro Rosa. Bueno, ganamos el día, una buena jornada. Muchas gracias. Retornamos el próximo lunes. Gracias, ministro Rosell. Gracias, ministro Bogarín. Si Dios permite, nos vemos el próximo lunes con más Diálogo Franco. Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Angripaz, Frigorífico Neuland, La Criolla.